Angie Palomino y estás aquí en Escápate por tu Radio Nacional y ya vamos a empezar con nuestro primer tema que es tan importante. Además que creo que como papás y mamás es cierto, ¿no? De repente tenemos hijos más pequeñitos, tienes un hijo como el mío, 7 años, Doris que tiene de 11 años, ¿no? También de 6, 8 y 6 creo, y 6 chiquitos, pero en cualquier momento ya no falta nada para que sean adolescentes. Y allí vamos a tener que aprender nuevamente a ser mamás, a ser papás, a escucharlos, a acompañarlos. Tu hijito tiene 12, ¿no? 12, Renato, ya está ahí en la adolescencia. Así que hemos invitado a la psicóloga Rebeca Kawi, o Kawi, ¿está bien? Kawi. ¿Está bien Sí. dicho? ¿Cómo estás, Rebequita? Bienvenida para hablar de cómo actúan los adolescentes frente a un problema y cómo nosotros como padres podemos acompañarlos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y este es un tema muy importante hoy en día porque justamente los adolescentes están viviendo experiencias que no necesariamente son acompañadas por los padres, ¿no? Porque los padres generalmente hoy en día, por la situación económica, trabajan, ¿no? Dejan a los hijos al cuidado quizás de los abuelos o de otros supervisores y ellos requieren observar un ejemplo para tener también una base de cómo afrontar los problemas en su día a día. Claro, y por ejemplo, ¿cuáles son esos riesgos, ¿no? Porque de hecho, es cierto que necesitamos trabajar, porque nuestros hijos también, además de nuestras atenciones, necesitan vestirse, ir al colegio, alimentarse y todo lo demás. Pero hay un riesgo de esa desconexión también de nosotros como papás con nuestros hijos, ¿no? Así es. A mí me gustaría empezar describiendo cuáles son los estilos de afrontamiento de los adolescentes. Justamente hace poco en la Universidad Católica Sede Sapiense, donde laboro, publicamos un tema al respecto, y es que los adolescentes por lo general pueden afrontar sus problemas a través de 3 estilos. Uno, que está basado en sí mismo. El adolescente reconoce qué capacidades tiene, pero cuando se da cuenta que el problema rebasa sus capacidades, es ahí donde él comienza a identificar qué puede usar para resolver el problema. Y se caracteriza porque se resuelve con optimismo. Este es el estilo saludable. El estilo saludable, que además está ligado nuevamente a lo que te comentaba también, esa conexión que tiene el adolescente de repente con el papá, con la mamá, con la abuelita, ¿no? O sea, que se siente de alguna manera escuchado, ¿no? Y seguro. Y hay otro estilo que está en la búsqueda de ayuda, cuando el adolescente se da cuenta de que sus capacidades no son suficientes y quizás no puede resolverlo solo, entonces busca ayuda en la familia, en las personas más cercanas, en los amigos. También es un estilo saludable, pero hay un riesgo, porque no sabemos qué personas están rodeando al adolescente y qué personas el adolescente considera que son de confianza. Claro. Puede ser que acuda a una persona que no necesariamente lo aconseje Claro, bien. un amigo que de repente no esté más perdido. Más perdido que él. ¿no? Que suele pasar. Una vez se le pide cuando es adolescente un consejo a una amiga que de repente también tiene mayores problemas inclusive que tú, ¿no? Exacto, ¿no? Y hay un tercer estilo que es el improductivo. Cuando el adolescente reconoce que no tiene las capacidades personales para resolverlo, tampoco identifica a alguien de confianza a su alrededor y es ahí donde opta por la preocupación, la rumiación o el sobrepensamiento, la ansiedad, la culpa. Entonces ahí generalmente se adoptan 2 posturas. La primera, que puede ser una postura de evasión, o la segunda postura, que es buscar qué mecanismos reemplazan esa preocupación y esa ansiedad, y es ahí donde recurren, por ejemplo, a conductas adictivas, ¿no? Y por ahí están también las consecuencias que me preguntabas hace un momento. Claro, que por ejemplo los videojuegos, ¿no? U otras conductas que ya son también muy perjudiciales del consumo de drogas, ¿no? Y justo ahí hay un punto muy interesante, porque en la adolescencia es donde se forma la personalidad. Entonces, la personalidad es la que va a regir cómo pensamos y cómo actuamos durante toda nuestra vida. Y la adolescencia está desarrollándose justamente
a nivel también cerebral, ¿no? A nivel afectivo. Entonces, si el adolescente no aprende a resolver adecuadamente sus problemas, estamos formando un adulto que en el futuro tendrá problemas para, digamos, actuar con asertividad, para actuar con funcionalidad, para resolver adecuadamente un problema. Y a corto plazo nada más hay problemas en el adolescente, o mejor dicho, consecuencias que pueden ser, uno, la procrastinación, ¿no? Es algo, digamos, empezando por lo más leve. Tenemos adolescentes que cuando se les pide que limpien algo, que ordenen algo, lo que hacen es optan por procrastinar, ¿no? Claro, Algo tan pequeño que claro, nosotros... mañana lo hago. Ay, mamá siempre me pide lo mismo, ¿no? Exacto, ¿Y cómo ¿no? poder actuar? Porque ya acabas de presentar una situación que, digamos, es cotidiana, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa? Entonces, que a veces la mamá dice, ay, pero le he dicho, tengo que repetirle 5 o 6 veces para que me haga caso. Y obviamente el adolescente o la adolescente escuchó, sabe lo que quiere mamá, o sea, limpiar la mesa del comedor, vamos a poner algo, o tender tu cama, ya. ¿Cómo debe ser, digamos, la propuesta que tú le haces a tu hijo para que tenga sus funciones o sus responsabilidades y esto se dé de manera mucho más natural y que no sea una batalla campal cada vez que tú le pidas algo, ¿no? Así es. Bueno, primero partir de cómo es el adolescente, conocer cómo es mi hijo. Porque hay algunos que ante una orden, lo primero que hacen es hacerla, la pueden hacer. Claro. Hay otros que se toman su tiempo, ¿no? Hay otros que no lo hacen por más que uno le esté repitiendo la orden, ¿no? Entonces, con quien lo hace a tiempo, aparentemente no tenemos problemas, ¿no? Pero sí estaría bien saber qué le parece de hacer esas actividades, qué piensa al respecto de hacerlas, Claro. no simplemente seguir la orden porque lo tengo que hacer. Porque luego sin cuando sea entender... adulto va a ser totalmente sumiso de repente, ¿no? Exacto, o esas personas que actúan ya automáticamente, ¿no? Y no están pensando si lo que estoy haciendo es lo mejor, si lo que estoy haciendo es una prioridad en este momento. Y con respecto al adolescente que lo hace pero se demora en hacerlo, también es importante conversar para preguntarle por qué se demora, ¿no? ¿Qué necesita él para hacerlo en el momento? Entonces el adolescente ahí lo que necesitamos es negociar, ¿no? A veces los padres están acostumbrados a ordenar porque es lo que hacían cuando eran niños, pero ya en la adolescencia necesitamos negociar, ¿no? Entonces, con ese adolescente sí necesitamos negociar y preguntarle, ¿en qué momento te parece mejor hacer esto? ¿No? Claro. Y con el adolescente que nunca lo hace, ahí sí es importante poner límites, porque ahí muy probablemente el padre está adoptando una actitud más de pasividad y es por ello que el adolescente sabe que no va a tener una consecuencia el no asumir esa orden. Claro, y una consecuencia sería básicamente que de repente, en todo caso, no salga a jugar con los amigos o no coja algún videojuego. Así de esa forma se negocia con ellos, ¿no? O sea, ¿bajo qué criterios se negocia? Porque eso sí es importante, ¿no? Muchas mamás y papás se quejan, ay, sí, que no me den caso, nada. Pero al final el chico termina jugando igual, ¿no? Termina viendo su serie que siempre ve, o sea, digamos que no pasó nada, ¿no? Para él. Exacto. Es muy importante lo que mencionas porque en el caso de que el adolescente no cumple con esa orden de parte del padre, sí es importante establecer una serie de consecuencias que trae el no asumir esa orden, ¿no? Como tú mencionas, podría ser, por ejemplo, ese día que no cumplió esa orden, directamente, si es que hay tiempo de parte del padre, acompañar a que el adolescente cumpla esa actividad, ¿no? Eso es lo primero. Si te ordené limpiar y no lo hiciste, pues ahora, bajo mi supervisión, lo vas a hacer. Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo, si en caso no se puede por muchas razones, ¿no? Incluso el mismo adolescente puede no tener tiempo en ese momento, sí se puede cortar, por ejemplo, algo que el adolescente usa en el hogar. Para que sea significativo para él. Exacto, ¿no? El videojuego, el celular, puede ser también una salida, porque el adolescente necesita formarse sabiendo que ante una orden o algo importante y que es, digamos, para beneficio de sí mismo y de lo demás, que no lo cumpla, entonces sí hay una consecuencia, porque si no criamos adultos
que hoy en día muchas veces nos quejamos del criollismo, ¿no? Pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué actúan horrible. así? ¿Cómo en la cola, por ejemplo, una cólera? Exacto, porque... ¡Cola, cola! Yo soy la que grito, a la cola, a la cola. Porque digo, ¿por qué se tiene que zampar en una cola? O sea, son como criterios son personas mínimos, que han ¿no? crecido muchas veces sin reglas, haciendo lo que ellos en ese momento les apetece y no hubo alguien que les puso un límite, pero alguien significativo, ¿no? Es decir, claro, en este caso el padre o quien tenga la figura de autoridad. Muy bien, vamos a recibir preguntas 10 y 19. Estamos hablando de cómo actúan los adolescentes frente a un problema, cómo poder ayudarlos, cómo poder ayudarlos a que sean adultos responsables, productivos y felices como se merecen ser nuestros hijos. Vamos con Ronald y las preguntas de nuestra gente. ¿Qué tal, Angie? Felipe de Jesús María pregunta, ¿cómo podemos crear un entorno de confianza donde los adolescentes se sientan seguros para expresarnos sus problemas sin sentirse juzgados? Felipe, qué linda tu pregunta, porque creo que estamos en un momento también, ¿no?, socialmente donde, claro, ahora sabemos, lo dije al inicio, ¿no?, que los niños y los adolescentes tienen mucho que aportar en nuestras vidas. Antes era, los adultos están hablando, no te lo digo porque soy tu mamá y punto, no, eran frases muy cotidianas. Y ahora creo que nos hemos dado cuenta, felizmente, que tienen voz y voto y que es importante escucharlos, ¿no? Así es. Gracias por la pregunta. Es importante que el adolescente perciba que se encuentra en un ambiente de confianza. Entonces, cuando tenemos un adolescente que llega del colegio o que llega de algún lugar, lo primero es preguntar cómo está y cómo le ha ido, ¿no? Puede ser una pregunta muy cliché, pero puede ser una pregunta clave en algún momento en que el adolescente realmente lo necesita, ¿no? Lo segundo, si existe la posibilidad, acudir al lugar de estudios para consultar cómo va el desempeño del menor, para poder contrastar lo que yo veo en casa y con lo que me informan que mi adolescente hace en el colegio, ¿no? Tercero, conocer quiénes son sus amigos, porque recordemos que el estilo de afrontamiento es: recurro a mí mismo, si no tengo la suficiente capacidad, recurro a mis amigos. ¿A quién va a recurrir mi hijo cuando tenga un problema? Mío, sí, tengo que conocer con quién está vinculándose, ¿no? Ahora, conversar también sobre temas que muchas veces pueden no ser temas de conversación en el colegio, que a veces muchos padres delegan la educación, por ejemplo, personal o sexual al colegio, que en parte sí se asume esta educación, pero en casa es importante guiarlo, ¿no? Si, por ejemplo, se trata de un adolescente que estoy viendo que ya está interesándose por alguien del sexo opuesto, entonces hablar con él, ¿no? O hablar con ella. ¿Qué esperas tú de esa relación? ¿A qué lugares quieres ir con esa persona? Claro, y no juzgarlo, ¿no?, de frente, porque yo he escuchado papás que hasta ahora, que tiene que terminar el colegio para tener enamorado, y no es la realidad, ¿no? Porque los chicos, cuando uno no fue joven también, pues sí, no estabas ahí ilusionada, y creo que nos toca entender que es una etapa de la vida, ¿no? Así es, ¿no? Muchas veces surge como algo natural, pero también puede surgir porque el adolescente tiene algún problema o algo que no lo sabe afrontar en el hogar y recurre también como un método de evasión a buscar a alguien que se interesa por él o por ella, ¿no? Muy bien. Entonces son puntos importantes, y también conversar entre padres o entre las personas que crían al adolescente cómo actuar frente a él. Es muy importante la imagen que damos frente a ellos. Y también yo creo que algo que yo agregaría, que a mí me funciona ahora, Rebeca, es contarle yo a mi hijito sobre mi día, aunque él es pequeño, porque me di cuenta que a veces, como todos los días, siempre le pregunté: ¿qué tal? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Cuál fue lo más divertido que hiciste? Cuando son más pequeños son más comunicativos de pronto, ¿no? Ay, sí, te pasó algo malo, te pasó algo bonito, no sé qué. Pero cuando uno le cuenta también: ay, te cuento que mi trabajo me pasó eso, me pasó el otro, es como que abres una ventana, ¿no? De interacción. Y el niño, en el caso mi pequeño, y estoy seguro que tu adolescente, en muchos casos va a querer también darte su opinión, ¿no? Y sentir que su opinión es importante, sus consejos que te da, ¿no?, así sea pequeño o adolescente, son importantes y de verdad nos toca escucharlos. Tenemos una pregunta más. Dale, Ronald, cuéntanos, siendo las 10:23 de la mañana. Estamos aquí en
Escápate. Jaime de Comas pregunta, ¿qué factores cree que influyen más en la capacidad de un adolescente para resolver problemas? ¿La personalidad, el entorno familiar, la presión social? Muy bien, gracias. Buenísima esa pregunta. Sí. Principalmente es importante que los padres de familia evalúen cómo ellos resuelven los problemas en casa. Porque muchas veces los padres pueden discutir frente a los hijos, puede haber también una serie de denominaciones hacia el padre o hacia la madre, y eso queda en el adolescente. Recordemos que son los modelos más próximos de interacción que tiene el adolescente. Entonces, si el adolescente ve que en casa se gritan, que en casa se insultan, que en casa, por ejemplo, golpean la puerta al salir, que cuando hay un problema lo primero que hacen es cambiar de tema o retirarse del lugar, ese comportamiento muchas veces es replicado por el adolescente porque lo normaliza, ¿no? En mi casa se solucionan así los problemas. Ya pues. Y es lo que yo hago cuando estoy con otras personas. Ahí está, ahí es un jaloncito de orejas a todos nosotros. A todos, claro. Al final ellos aprenden más con el ejemplo que con las palabras, es verdad. Vamos con una llamada telefónica. Hola. ¿Quién es? Hola. Aló, buenos días. Oh. Habla María de ti. Hola, buenos días, mi amor. Escuchamos tu pregunta. Quería hacerle una consulta porque yo tengo un hermano que es adolescente, pero él no todo lo que se le dice no obedece. Y ya mi mamá no sabe qué hacer, cómo tratar con él, porque ya lo ha llevado al psicólogo, ya lo ha llevado a diferentes lugares y sigue con malas amistades. Entonces no sabemos cómo abordar ese tema de él, que a pesar de que entiende que no debería de hacer eso, lo sigue haciendo. ¿Y tú cuántos años tienes? Yo 22. 22 años. Muy bien, muchas gracias por tu pregunta. Y de acá te abrazo mucho y te aplaudo porque eres una hermana comprometida, ¿no? Que además entiendo que parece que son una familia de 3, ¿no? Porque está mencionando a la mamá. Y a veces sucede, ¿no? Que la mamá está haciendo todos los esfuerzos, ¿no? Pero este adolescente, digamos, está en pasos que no debería, ¿no? ¿Qué hacer en ese momento? Muy bien. Bueno, es importante conocer la estructura familiar, qué bueno que no tenemos ese dato. Y en ese sentido es importante establecer primero una organización en el hogar. ¿Qué estamos haciendo hasta el momento y que no está funcionando con el adolescente? ¿No? Por ejemplo, como mamá, si yo le doy una orden y él no me está obedeciendo o no me está escuchando, entonces cambiar la forma en la que digo una orden. Muchas veces los adultos estamos acostumbrados a ordenar, pero bajo ese mandato tenemos, como se dice, una conversación vertical, ¿no? Y el adolescente lo percibe. Si yo en este momento te pido algo bajo una connotación de demanda, muchas veces te podrías sentir bajo, digamos, un ataque. El adolescente se siente como si le estuvieran atacando en ese momento. Entonces lo primero que hace es responder con defensa. Su defensa puede ser en este caso la evasión, por eso es que no cumple las órdenes. Entonces ahí es importante analizar cómo es el diálogo, cómo es la comunicación que estoy teniendo con él. Claro. Hay estilos de comunicación que necesitan ser intervenidos para no comunicarnos demandando a los demás algo, sino con un tono de apertura. Muy bien. Lo segundo también es importante conversar con la hija, ¿no? Si yo doy una orden como mamá, necesito que esa orden sea cumplida por la hija y por el hijo, es decir, que sea una orden reforzada por todo el ambiente. Pudiera ser que exista una, se podría decir, contradicción entre lo que dice la mamá con lo que dice la hija. Claro, porque ella ha asumido un rol bastante protagónico por la situación. Se nos ha volado el tiempo, pero pena. Muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar, por favor? Bueno, me pueden encontrar como docente en la Universidad Católica Sede Sapiense y también con mis redes sociales. Me buscan en internet y me pueden encontrar. Como Rebeca Cawi. Cawi Ramírez. Muy bien, muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias. 10:28, quédate conmigo, estamos en vivo aquí en tu Radio Nacional.